¿Por qué? Porque hay un gradiente de concentración. Vamos a trabajar con mezclas de aire, agua. Es decir, un vapor y un incondensable. Ambos están en fase gaseosa, ¿sí? Ambos están en fase gaseosa, pero uno de los dos, que es el vapor, él puede cambiar a fase líquida. Por eso se considera un vapor. En cambio, el otro es un gas incondensable, que no es que sea incondensable, sino que esas condiciones de presión y temperatura que puedes operar en tu sistema jamás va a condensar. Entonces se considera un gas, ¿sí? Mientras que el vapor sí puede condensar. En el caso de nosotros vamos a evaluar son torres de enfriamiento. ¿Okay? En las torres de enfriamiento es un proceso, no sé si ustedes han visto las películas de los reactores que tienen reactores nucleares, que son unas torres. Sí, Ellas son torres de enfriamiento, que tienen ese diseño aerodinámico para que la velocidad, como tiene un ventilador, tiene un sistema para ingresar aire en contacto con agua, impulsa o desde abajo o hacia arriba, ¿sí? El aire, y entonces al tener contacto con agua, el agua se enfría por un proceso de transferencia de masa. ¿Por qué? Porque el aire está seco y el agua se transfiere hacia el aire. Entonces cuando el agua se evapora, genera una disminución en su temperatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes se bañan en una piscina? Cuando ustedes salen de la piscina, tienen como una película, ¿verdad? Y que sienten frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que cuando ustedes salen, el agua está robando su calor corporal y se evapora. Entonces, para ella cambiar de fase necesita energía y adquiere energía de la piel. Por eso se frío. Es lo mismo que va a ocurrir acá, solo que va a pasar del agua, como el agua tiene alta concentración, ¿sí? El vapor, y el aire está seco, se transfiere masa desde el agua hacia el aire, y para ella cambiar de fase requiere que disminuya su temperatura. ¿Okay? Luego eso lo vamos a ver en ecuación. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Vamos a hacer el uso de la ecuación de Antoine. ¿Okay? Saben que Antoine definió la presión de vapor como una función de una constante y la temperatura, ¿verdad? Entonces tienen una función que es, por ejemplo, el logaritmo exponencial de la presión de vapor, ¿sí? De una sustancia ahí que está a una temperatura T. Y esta es una función de una constante A más la temperatura más una constante C. ¿Sí? Y esto es una función. ¿Sí? Bueno, en realidad esta constante, estoy aquí repitiendo algo que ustedes conocen. ¿Sí? Es como, bueno, a ver, puedo escribir un poco más, pero en realidad esta ecuación va a ser larga. ¿Va a ser larga o dada? Dada. Ah, ok. Va a ser dada. ¿Por qué? Porque van a tener, yo les voy a dar la constante de Antoine y la ecuación de Antoine, ustedes van a calcular la presión de vapor. ¿Ok? Ok. Entonces aquí tenemos una función, que es lo que vamos a crear, de la presión. ¿Sí? En función de la temperatura. Entonces tenemos una curva de la presión de vapor que se define según la ley de Antoine. No estoy leyendo toda la teoría porque, bueno, para adelantar un poco. Esa parte sí, ustedes la leen, cualquier consulta que tengan, una duda en la parte teórica, lo pueden escribir o lo hablamos en la clase. Entonces, ya hablamos que en este tema vamos a ver una mezcla. Hay como mucha teoría relevante. No, es bastante sencillo. Ajá, por eso. Es una mezcla vapor-gas. Vamos a tener una mezcla vapor gas. ¿Sí? Donde este vapor puede ser, por ejemplo, agua. ¿Sí? O puede ser benceno. ¿Ok? A cierta condición de presión y temperatura. Y este gas puede ser aire o puede ser nitrógeno, por ejemplo. ¿Verdad que el nitrógeno no condensa sino a una condición de temperatura muy baja y de presión elevada? Entonces, pero pueden ser, por ejemplo, oxígeno también o sí, puede ser oxígeno. O sea, como cosas que no condensen fácil. Cualquier gas que no va a condensar a la condición
puede ser hexano, puede ser cloroformo, clorometileno, cualquier sustancia que ella en su estado físico, ¿sí? A temperatura ambiente puede estar en fase líquida, pero como tiene una presión evaporal, ella cambia de fase. Puede ser eso, o que a lo mejor es líquido, pero cuando se somete a un incremento de temperatura cambia de fase. Entonces se comporta como un vapor. Nosotros vamos a trabajar con esta mezcla. Un vapor, gas, que es incondensable. ¿Sí? Entonces vamos a definir unas propiedades que van a ser utilizadas. Antes trabajamos era con fracciones molares, ¿de acuerdo? Fracciones molares. Acá se va a definir para operaciones de humidificación fracciones molar absoluta y fracción absoluta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define? Con una Y mayúscula. Esta es la fracción molar absoluta. Vamos a escribir aquí, fracción molar absoluta. Ok, se define como la fracción molar de A. Esa es la fracción molar de B. ¿Y quién es A? A va a ser este vapor y B va a ser el condensado. ¿Sí? Ok, aquí hay algunos ejemplos. Se define así. ¿Y cómo se calcula la fracción de vapor? En el equilibrio, ¿cierto? Por la presión de vapor, por la presión parcial, ¿verdad? Es la fracción de vapor, recuerden que es la presión parcial entre la presión total, ¿cierto? Es la fracción, por ejemplo, de A, la fracción molar, ¿verdad? Entonces, como la presión total es A, es la misma para ambas sustancias, es lo mismo que digan que es la presión parcial de A entre la presión parcial de B. ¿Sí? ¿Ok? O que digan que es la presión parcial de A entre la presión total menos la presión parcial de A. ¿Por qué? Porque la presión total es la sumatoria de las presiones parciales. ¿Cierto? Okay. Todas estas ecuaciones vamos a utilizar. Ya saben que la fracción molar puede ser un dato directo o la pueden calcular como la presión parcial entre la presión total. La sumatoria de las presiones parciales es la presión total. Y la fracción molar absoluta se calcula así. ¿Ok? ¿Y esto tiene qué unidades? ¿Qué unidades debe tener? Adimensional. Es adimensional, pero es moles de A sobre moles de B. ¿Sí? Es adimensional. No va a tener unidades, pero si ustedes le tuvieran que colocar unas unidades, como estos son moles, ¿sí? Okay. Estos moles entre moles totales, estos moles entre moles totales, ¿cierto? Se cancelan los moles totales y queda como moles de A sobre moles de B. Solo que mol, unidad de mol, con unidad de mol es adimensional. Pero la fracción molar no es adimensional también. Sí, lo que pasa es que ¿cómo se calcula la fracción molar? O sea, es NA entre NT. Es total. Entonces se te simplifican las NT. Ok, está bien, ya. Ajá. Entonces eso es para que entiendan la parte de la teoría. Mol de A sobre mol de B, por favor. Lo que pasa es que unidad molar sobre unidad molar sea de A o de B, y es adimensional. ¿Okay? Asimismo, tenemos una fracción absoluta, que se va a definir como una Y pero prima. ¿Okay? Es la humedad. Esta es la humedad. Vamos a colocar entre paréntesis que es una fracción. ¿Sí? Es humedad molar absoluta. Y esta es también humedad. ¿Sí? La humedad molar absoluta es una fracción. ¿Ok? Para nosotros ya no vamos a tener como esta fracción directamente, sino que vamos a trabajar con esta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define la absoluta? Como la absorción, la humedad molar absoluta por el peso molecular de A sobre el peso molecular de B. Esta M es el peso molecular, ¿sí? ¿Okay? O la presión parcial de A sobre la presión total menos la presión parcial de A por el peso molecular de A sobre el peso molecular de B.
Ok, solo que este es molar. ¿Sí? No entiendo. Y esto es masa, bueno, o gramos. Sí, eso sería así, masa de de agua, agua, masa de sobre agua. masa de luz. ¿Sí? Ok. Esa es la bueno, acá en el ejercicio tenemos el ejemplo 7.4. El ejemplo 7.4 te define que es una mezcla vapor de benceno. ¿Sí? Es una mezcla. Vamos a leerlo a ver si es sencillo. Ajá. Es más, me puedes decir cómo se resuelve. Se resuelve con el 7.4 dice. Es una mezcla vapor de benceno, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el benceno sería el vapor, ¿sí? Y nitrógeno a una presión total de. Ahí no sale de aquí. Presión. 800. ¿Tiene la ¿Sí lo tienen ahí? Sí. Ok, bueno, vamos a copiar eso acá. Ajá, ya sabemos que A es benceno, ¿verdad? Sí. ¿Qué página es? Y B es nitrógeno, ¿sí? La de 255 ¿Qué dan de datos? La presión total, ¿verdad? ¿Presión total es de cuánto? 800. 800 milímetros de mercurio. Y una temperatura ¿Cómo? de 60 grados Celsius. De 60 grados Celsius. Sí. Ok. Llegó el delivery, chico. Llegó el delivery. Y la presión parcial del benceno es 100 milímetros de mercurio. 100 milímetros de mercurio. Y pide expresarlo con la concentración de benceno En otros términos, exacto. ¿Ok? En otros términos, por ejemplo, humedad molar o humedad absoluta. Molar absoluta o humedad absoluta. ¿Sí? Expresar la concentración, la composición, sí, en otros términos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular YA y YA. ¿Ok? ¿Cómo sería el YA? La fracción de A sobre la fracción de B, que la podemos calcular así. Entonces sería 100 entre 800 menos 100. ¿Y cuánto da esto? Y esta es lo que de esta. Vamos a buscar el peso del benceno. ¿Es de cuánto? Sería 6 por 12, ¿no? 6 por 12 más 6. Y el nitrógeno 14, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto da? Llega a 0,143. 143. Entonces aquí va a 0,143 por esto. ¿Cuánto da esto? Sencillito, ¿eh? Ven que es muy sencillo. No tenemos problemas. Okay. 0,79. 0,79. 79. Es 6,12. Es 6,12 más 6. 6 6 por 12. 6 6 por por 12. 12 más Más 6. 6. Aquí dice que es 0,398, creo. Ya va, es 079,6. 0796. Sí, porque el 14 es 14 por 2 porque es Sí, nitrógeno. exacto, porque es nitrógeno. Nitrógeno 2, N2. Exacto, Ah, sí, Es por 2. El Ah, nitrógeno sí. No, ahí sí está bien. No. No, sí. El nitrógeno Ahí está el por dos. peso molecular de nitrógeno. Sí, el dos nitrógeno. Ok, Sí, exacto. Sí, está bien. sí. Por 2. Y sí, está bien. Así sí da. Así sí. Da 3 más 12. Bien. Vale. Ajá. Esto es la humedad molar absoluta y la humedad absoluta. Ok. También existen mezclas de vapor-gas, es decir, es la misma mezcla vapor-gas, pero saturadas. Ahora vamos a hablar de esto, pero saturado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que estas humedades, cuando ustedes tienen una
¿qué tienen en la fase, por ejemplo, gaseosa? Lo máximo que se puede evaporar, ¿verdad? De la sustancia que es vapor, ¿sí? Que puede cambiar de fase. Cuando se evapora lo máximo de esa sustancia y llega al equilibrio, ¿cierto? Tienen una condición de saturación, ¿verdad? Porque tendrían, en teoría, ¿cuánto porcentaje de humedad? 100% de la humedad relativa, ¿sí? O la humedad, exacto, el porcentaje de humedad o el porcentaje de humedad relativa debería ser del 100%. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿cómo se calcula la humedad cuando tenemos condiciones de saturación? Se llama Y sub S. ¿Ok? Y tenemos un Y sub S, pero absoluto. Es decir, una se va a llamar humedad molar absoluta saturada y la otra humedad absoluta saturada. ¿Ok? Cuando tenemos condiciones de saturación. Entonces aquí es humedad molar absoluta saturada. Y acá es humedad absoluta saturada. ¿Ok? ¿Cómo se calcularía? Persianas. ¿Cómo se calcularía según lo que usamos aquí? ¿Qué creen? Con eso. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? De la saturada. Siempre pero solo no vea. Lo que son. Pero ahora la luz me quema. Sí, Gracias. Cuando está saturado no deberían de ser esas presiones Solo habría que ponerla. ¿Cómo debería ser la presión? igual, debería ser igual, esa es la presión, ¿no? No, pero debería ser. Bueno, acá dice, si un gas seco insoluble B se pone en contacto con suficiente líquido A, el líquido se evapora en el gas hasta que finalmente, en el equilibrio, la presión parcial de A en la mezcla vapor-gas alcanza un valor de saturación. ¿Sí? Entonces, la presión parcial, de saturación, la presión de vapor de A la temperatura dominante. Mientras el gas pueda considerarse insoluble en el líquido. ¿Ok? Entonces quiere decir que es la presión, pero a esas condiciones de saturación. No necesariamente la presión de vapor. No necesariamente. Pero es una presión que está en condiciones de saturación. ¿Ok? Entonces es igual a la presión de A, pero que a esta temperatura alcanza una saturación. ¿Sí lo ven? Vamos a escribirlo así. Entre la presión total entre la presión de A. ¿Ok? Y lo mismo acá es el peso S por el peso molecular de A entre el peso molecular de B. Sí, aquí. Luego esto vamos a ver que lo vamos a calcular con carga sintométrica. Por lo general vamos a trabajar con carga sintométrica. Porque esta mezcla, estas ecuaciones se utilizan para cualquier mezcla, ¿sí? De vapor-gas. Ahora nosotros vamos a trabajar en las parciales con una torre de experimento. Una torre de experimento se usa para crear agua a partir de aire. Agua. Y para agua aire ya todo esto, estas propiedades que estamos y las que vamos a seguir viendo, como el volumen húmedo, el calor húmedo, las entropías, todo eso ya fue correlacionado. Está en una carta psicométrica donde vamos a utilizar esa ecuación directamente, más sencillo. ¿Sí? El parcial consiste básicamente en dos, vamos a decir en tres. Puede ser, hay un problema fin que vale de 3 a 5 puntos, que es el cálculo de estas propiedades. Vamos a calcular el porcentaje de saturación, la humedad relativa, la humedad molar absoluta saturada y la
absoluta sola, estas unidades. Vamos a calcular, como decir, estas cuatro, ¿sí? Vamos a calcular el volumen húmedo, el porcentaje de saturación y la humedad relativa. Son simplemente una ecuación. Y cada uno de esos cálculos vale un punto. Y son 5 o 3 puntos, algo así, del parcial. Esa es la primera parte. La segunda parte ya es un problema. Yo en semestres anteriores he hecho parte del diseño y evaluación de torres de enfriamiento, pero para este parcial no sé si coloque solo evaluación o solo diseño. Para no colocarlo tan complicado, pues ya les dije que bueno, voy a bajar un poco el nivel para que creo que no ha sido muy bien, entonces para que puedan ser un poco menos. ¿Okay? Entonces, sería un diseño de una torre de enfriamiento o si yo le doy la torre diseñada, pues van a evaluar la torre de enfriamiento. ¿Sí? Y van a calcular la altura de la torre, si tienen diseño, van a calcular la altura de la torre, la capacidad del ventilador que se debe colocar, entre otras cosas. ¿Sí? Ajá. Lo que quiero hacer es que en la primera parte van a tener una mezcla vapor-gas y van a necesitar a juro utilizar esto, porque en la carta psicométrica solo están las relaciones para aire-agua. Y como estas ecuaciones se utilizan para cualquier mezcla, van a tener que utilizar esta ecuación. ¿Sí? Que es lo que estamos haciendo acá. Vamos a definir todas las propiedades que es, como decía, de la primera parte del parcial. ¿Okay? Y luego vamos a la parte de diseño de torre de enfriamiento. ¿Qué hemos visto nosotros cuando tenemos un diseño? ¿Qué existe? En lo que hemos ya venido en la materia de la ¿qué existe cuando tiene un diseño? ¿Qué hay? En cuanto a propiedades. Las dimensiones. Ajá, las dimensiones, pero ¿qué ven cuando diseñan una torre? ¿Qué necesitan cuando ustedes trazan las etapas? Una regla de operación. Así como en absorción-desorción existe un equilibrio y existe una ecuación de una recta de operación, lo mismo acá. Vamos a tener una ecuación de una recta de operación y un equilibrio. ¿Sí? Es como para hacerle analogía de que todos los procesos de separación, podemos decirlo así, y muchos de los procesos de transformación de masa pueden ser similares en esa parte del diseño. Y se pueden diseñar, para hacer la redundancia, con una recta de operación y un equilibrio. Y entonces existe lo mismo de un trazado de etapas. ¿Ok? Las saturadas. Bueno, vamos a definir también lo que nosotros hemos estado evaluando. Ustedes le dan una temperatura, lo que han visto en toda la carrera. Miren, la temperatura, por ejemplo, tienen un beaker que ustedes lo calientan con una llama y le colocan la temperatura, un termómetro, y miden la temperatura. Eso es lo que ustedes conocen, ¿verdad? Que es un valor directo de la temperatura mediante un instrumento. Ustedes lo miden directamente y le dan un valor de temperatura. Eso se llama temperatura de bulbo seco. ¿De qué? Bulbo seco. Ahorita, para nosotros, cuando ustedes tengan ese valor de temperatura, que, por ejemplo, la temperatura del gas, ¿sí? La temperatura que tiene el gas es de 40 grados. Esa es la temperatura de bulbo seco. ¿Sí? Porque es la que tú puedes medir directamente con un instrumento. ¿Ok? Vamos a tener otra temperatura, son dos, la de bulbo seco y la de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo se determina mediante ya un ensayo, vamos a decir de laboratorio, o también puede ser en analizadores de línea, ellos pueden determinar esa temperatura. Pero no es directo. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque se determina mediante un ensayo. Ustedes le colocan al termómetro una fibra puede ser algodón o una fibra que sea muy porosa, ¿sí? Entonces, cuando el termómetro le colocan esa fibra y ustedes impregnan el termómetro en la solución y luego le pasan a una corriente de aire, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo debería marcar esa temperatura? ¿Debería incrementar? ¿Debería disminuir? Ajá, ¿por qué? Porque estás enfriando el líquido. ¿Pero por qué se enfría? Por el aire que viene la corriente, entonces el viento disminuye la presión. No, porque en realidad lo que hace es incrementar el contacto de la transferencia de masa.
¿sí? Por el reino. Tú incrementas a una velocidad, por ejemplo, pueden agarrar un termómetro ¿Y dónde colocarlo, vas a transferir? y luego agarrar una cuerda y darle vuelta. Pueden como simularlo así. Ya ¿sí? va, pero- Entonces ¿Cómo ese la- roce con el viento, usted ¿Dónde? incrementa la velocidad de transferencia de masa. ¿Sí? Porque incrementan el reino. ¿Y qué masa se transfiere ahí? Tienes, ¿qué hay en el aire? Ahí. Vamos a decir que no hay cloroformo. Vamos a decir, en el aire no hay cloroformo. Y yo voy a impregnar esa fibra del termómetro en cloroformo. En el aire no hay cloroformo. Ok. ¿Hacia dónde se va a transferir la masa? Como de algodoncito. Hacia el medio. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de concentración. La masa se transfiere Claro. por un gradiente de concentración, que es lo que vimos en el primer parcial. Sí. Claro, Existe un en el flux. aire muy claro. ¿Sí? Entonces, como hay un gradiente de concentración, se va a transferir el cloroformo hacia el aire. Entonces, ¿de dónde va a tomar la energía? Que Del medio. Para poder evaporarse, él necesita energía. Claro. Porque él no va a cambiar de fase solo. Él necesita una energía para poder cambiar de fase. Entonces, la toma del mismo fluido. ¿Por qué? Porque ocurre algo así. Si lo tomo, si fueran moléculas, esta es la interfase. ¿Ok? Y esta interfase, si ustedes lo ven molecularmente, aquí tienen la estructura, vamos a hacer el ejemplo del agua. Tienen el átomo de agua, ¿sí? Y tienen muchos átomos de estos. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa? Cuando estos átomos están aquí en esta superficie, aquí, tienen muchos átomos de agua. ¿Ok? Aquí en esta interfase, ¿cómo debería estar esa interfase? Teóricamente, exacto, en equilibrio o saludable. ¿Por qué? Porque aquí hay un movimiento de estas moléculas que pasan a la fase gaseosa y moléculas que condensan hacia la fase líquida. ¿Sí? Algo así como lo que vieron en termodinámica. ¿Cierto? Termodinámica de líquido. Entonces, acá en esta fase debería haber una condición de saturación. Ahora, para que estas moléculas ellas vayan hacia acá, tiene que haber un gradiente de concentración. ¿Cierto? ¿Sí? Que es lo que vimos, un flujo. ¿Para qué? Para que ellas se transfieran desde aquí hacia acá. Ajá. Entonces, si ellas se transfieren, cuando ellas se transfieren, ellas necesitan energía. ¿De dónde van a tomar la energía? La van a tomar de aquí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad estas moléculas no tienen la misma velocidad, no tienen la misma condición térmica. ¿Sí? Estas moléculas, cada una, ellas parcialmente tienen una cinética. ¿Sí? Porque ellas se están moviendo. Y cada una tiene una cinética diferente. De hecho, las moléculas que están acá, ¿cómo debería ser su cinética? Superior. Superior, ¿por qué? Porque tienen que tener cierta velocidad para poder cambiar de fase. ¿Sí? Entonces, las moléculas que están acá tienen menos energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta zona tiene contacto con esta, que tiene baja concentración y ellas cambian de fase, pero ellas necesitan energía. ¿Y a quién le quitan energía? A las moléculas que están acá. ¿Sí lo ven? Es como que ellas de acá les roban energía a las mismas, a los otros átomos, ¿sí? Le roban energía para ellas poder evaporarse. Entonces, ¿qué le pasa al medio en general cuando ustedes le miden la temperatura? bajada. Se enfría. Entonces, la temperatura del bulbo húmedo es con respecto a la temperatura del bulbo seco, menor o mayor. Menor. Eso es como echarse alcoholcito. Exacto. El alcohol sientes que es frío, pero es porque en realidad él te está robando tu calor corporal para cambiar de fase. Él te está robando el calor tuyo, de tu piel, para poder cambiar de fase. Entonces, y ahí la fuerza impulsora sería la diferencia de concentraciones, no la diferencia de temperatura. Las dos. Son las Son dos. las dos. ¿Por qué? Porque a medida que hay un gradiente de temperatura, también hay un gradiente de concentración. Entonces, el proceso de transferencia de calor y transferencia de masa, ellos dos siempre están juntos. Que nosotros vimos en el primer parcial, que era solo uno, pero eso es falso. Siempre están los dos presentes. ¿Por qué? Porque nosotros siempre trabajamos a condiciones térmicas. Y porque la concentración y la es concentración presión. es constante, siempre va cambiando. Y a medida que va transfiriéndose la masa, va cambiando su masa y su cinética molecular, entonces cambia la temperatura. De por sí la temperatura nunca se mantiene constante. Por lo tanto, siempre el proceso de transferencia de calor y transferencia de masa van juntos, siempre. ¿Okay? De hecho, para poder resolver un balance de energía, tienen que resolver un balance de masa. No pueden resolver el balance de energía solo, ¿verdad que no? Nunca, ni en calor. Siempre ustedes en calor tienen un balance de energía, pero para poder resolver el balance de energía necesitan un balance de masa. ¿Por qué?
porque es transferencia de masa, solo que son ecuaciones macroscópicas. Aquí estamos viendo lo más microscópico, ¿sí? Ok, entonces ya sabemos que tenemos una temperatura de bulbo que debería ser menor a la temperatura de bulbo seco. Ok, esta temperatura de bulbo seco ya saben que es la temperatura del medio, ¿sí? La que tiene. Como que si yo metiera aquí un termómetro Ya va. y la midiera. Si yo mido aquí directamente la temperatura de bulbo seco. Ahora, si esto en realidad es la interfaz de que en este termómetro yo le coloco una fibra porosa de algodón aquí y lo impregne en la solución y yo la someto a una velocidad, esto se va a evaporar y va a pasar lo que está aquí. Entonces disminuye su temperatura y la temperatura de acá debería ser menor que esta temperatura. ¿Sí? Ok, entonces es para que sepan qué es la temperatura. Y luego vamos a ver cómo utilizarla para el diseño de torres de enfriamiento. Ajá, aquí sale saturación por ciento o porcentaje de saturación. Saturación por ciento o porcentaje de saturación. ¿Cómo lo calculamos?